153 y 154. Dice la palabra del Señor: desde hace mucho tiempo conozco tu palabra, tú la estableciste para siempre. Mira mi sufrimiento y sálvame. Yo no me olvido de tus enseñanzas. Ponte de mi parte y rescátame. Cumple tu promesa y dame ánimo. Así dice la versión del lenguaje sencillo. Oramos. Padre bueno y generoso, en el poderoso nombre de Jesús, venimos en esta hora, Señor, agradecidos por la bendición que usted nos permite de estar en esta su casa. Le rogamos que tome usted el control de cada uno de nosotros, Señor, que nuestros pensamientos sean afines con usted y que todo estorbo que se mueva, Señor, en los aires sea cancelado para dar paso a su victoria sobre nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, permita que el Espíritu Santo permanezca en medio nuestro, permitiéndonos recibir el consejo que usted ha preparado para nosotros y asimismo permitiéndonos también gozarnos con el gozo que el Espíritu trae a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, pongo delante de usted a cada familia aquí presente, así como también a las que no han podido estar el día de hoy por alguna circunstancia, rogándole en el nombre de Jesús que usted bendiga a cada una de ellas y que día a día reciban de parte suya la provisión en todo lo que necesiten. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén y amén. Dele al Señor un fuerte aplauso, hermano. Dígale a su hermano: pocos pero escandalosos, dígale. Amén. Así debe de ser, hermano. Si usted quiere llegar a la presencia del Señor, debe de entender que debe llegar con un gran estruendo, con un escándalo, para que el Señor sepa de dónde viene usted. Que diga: ese grupito lo conozco, es de allá de Nezahualcóyotl. Como no tiene nada que hacer, alaban con agrado, que diga, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿sabe? Todo esto que le digo es para poner un poco de alegría en su corazón, porque después de leer este pasaje, fíjese que leía yo este pasaje el día de ayer en la madrugada y le decía yo al Señor, no sé si usted también se ha preguntado o le ha preguntado al Señor, ¿cuál es el propósito de tanto sufrimiento en el pueblo, Señor? ¿Cuál es el propósito que hay a través de que el pueblo tenga tanto, pero tanto sufrimiento? Sufre por medio de familiares que están en problemas. Sufre por enfermedades personales. Sufre por situaciones personales. Sufre por confrontaciones, ya sea con familias, ya sea, hermano, con la gente que le rodea, con trabajadores o con personas donde laboran, con sus propios patrones incluso. Y ¿sabe qué triste es entender, hermano, que muchas veces no hay respuesta a nuestras preguntas? El Señor me hacía ver que los sufrimientos también son a través del menosprecio que se genera entre el mismo pueblo de Dios, entre los mismos familiares, que aún siendo sangre, hermanos de sangre, aún así nos menospreciamos y no nos aceptamos, nos rebajamos y nos catalogamos. Entonces vienen situaciones tan fuertes que nos hacen pensar que no tiene caso de verdad continuar en el camino del Señor. Mucha gente sufre por la escasez que hay, por la escasez que están viviendo, por la escasez que pudiese tener un ser amado. Y todo eso viene a afectar grandemente, hermano. Pero había un sufrimiento que me mostraba el Señor y que es a través de las luchas que tenemos, tanto internas, porque no podemos vencer a ese yo que nos está gobernando, y las luchas familiares con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, con nuestros hijos, que a pesar de que decimos que somos uno,
Siguen abriéndose brechas inmensas. ¿Por qué? Porque cada vez nos conocemos menos. En lugar de conocernos más y más, cada vez descubrimos que lo conozco menos. Y ese es uno de los grandes sufrimientos que hay hoy en día en las familias en Cristo. Voltea a ver a su hermano y dígame, ¿verdad que usted conoce a su hermano que está al lado? Y usted podría decir, y este hermano es a todo dar, y este hermano es calidad, y este hermano es lo mejor que el Señor puso en mi camino. Usted podría tener argumentos para favorecer a quien está a su lado. Y más si es su compañero o su compañera, usted podría decir, como él, ninguno. Pero hoy en día, lamentablemente, se ha cerrado esa voz que sea capaz de exaltar al amado o a la amada delante de los demás, declarando que no hay nadie como él, no hay nadie como ella, que no hay nada ni nadie mejor que el compañero o la compañera que tengo. Se nos ha olvidado que el Señor nos llamó a ser uno, a mantenernos en una unidad, no solamente carnal, sino espiritual también, y de pensamiento y de sentimiento. Por eso, mire, usted y yo tenemos que alcanzar un día la gran estatura de cuando tengamos problemas, de cuando tengamos situaciones difíciles, venir a buscar la ayuda del Señor. Pero la ayuda del Señor no representa que yo venga a acusar a nadie, no. La ayuda del Señor representa buscar soluciones a lo que estoy pasando, a lo que estamos viviendo. Porque ciertamente usted y yo como hombres necesitamos ayuda de Dios. Nadie de nosotros puede decir yo tengo la capacidad de resolver lo que estoy pasando. Desde ahí estás mal totalmente, porque si no has podido frenar lo que estás pasando, menos tienes la capacidad de resolver el problema. Por eso siempre necesitamos, como la palabra nos enseña, el consejo de los ancianos, dice, o el consejo de los adultos, o el consejo de aquel que consideras tú sabio. Por eso necesitamos entender que muchas cosas que vienen a causar en nosotros sufrimientos tienen un propósito de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Fíjense que el Señor me llevó a mirar esto desde este ángulo. Porque, hermano, escuchar palabras como esta palabra que dice, hermano, que la aflicción produce un eterno peso de gloria, como que la gente dice, yo no quiero aflicción. No, a mí no me laven el cerebro de que entre más sufra yo, más presencia del Señor en mi vida. No me laven, perdón, a mí el cerebro. ¿Y sabe qué importante es entender que usted y yo, muchas veces por lo que pasamos, no damos pauta a que vengan los cambios que el Señor está disponiendo para nosotros por medio de ese sufrimiento? ¿Cuántos creen que el sufrimiento trae bendición a la gente? ¿O cuántos me darían la oportunidad de mostrarle el porqué de tanto sufrimiento? Y que usted mire que usted debe dejar que el sufrimiento que usted ha pasado o está pasando cumpla el propósito para el cual el Señor lo ha permitido. Porque dice la palabra que nada está fuera del orden del Señor. Nada se sale de lo que el Señor haya, hermano, preparado para nosotros. La palabra nos enseña que todos nuestros días ya están escritos también. Por lo tanto, el Señor en esos días que están escritos también escribió lo que sería para nosotros el tiempo de sufrir, pero con un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuánto le podrían decir al Señor, Señor, muéstrame el por qué estoy sufriendo tanto, Señor? Muéstrame por qué. Porque sabe, hermano, usted conoce, hermano, que
Hay relaciones que son tormentosas. Hay relaciones que hacen sufrir mucho a la pareja que está en esa relación. Algunas relaciones se llenan de sufrimiento por causa de las actitudes de la persona, por causa del comportamiento de la persona, por causa, hermano, del menosprecio que tenemos hacia nosotros como personas, no hacia los demás, sino hacia nosotros, que no nos valoramos y no nos consideramos muchas veces en un nivel como para decir, ¿por qué tengo que sufrir esto? ¿Sabe que la gente, bueno, voy a ir directo al asunto para no darle tantas vueltas, ya que se me acaba el tiempo luego. ¿Sabe que hoy en día la juventud está viciada? Está perdida, con todo respeto. Amo mucho a los jóvenes, pero sus acciones me demuestran que ellos no se aman. No estoy hablando de toda la juventud, para que no vaya usted a ponerme ahí ojos de garabato y diga, ¿qué le pasa a este viejo? No. Pero, ¿sabe? Usted puede mirar cómo desde los 14, 15 años, usted puede mirar cómo las jovencitas tienen una pasión increíble por alguien. Por un chavo, por un muchacho, como le llamen, por un escuincle, no sé. Una pasión increíble. Si este no me hace caso, no sé, prepárense para lo peor. ¿Por qué? Porque están tan fascinadas, están tan seducidas, están tan perdidas, que no hallan paz, si no es que tienen lo que ellas quieren. Yo le pregunto, hermano, no sé si usted tenga a bien conocer a alguna de estas jovencitas, pero yo le pregunto, ¿qué hacen ellas cuando el chamaco no les hace caso? ¿Qué hacen ellas cuando les dicen no, pero así rotundamente? Les dicen, no, no me interesas, no me importas, no estás en mis planes. O no me llegas, como dicen los chavos, hermano. ¿Qué hacen ellas? ¿Se apartan? Dicen, bueno, ahí nos vemos. ¿O qué es lo que hacen? Dicen, no, ¿qué te pasa? Yo soy de ahí voy a estar, hermano. ¿No las ha oído hablar? ¿Cómo dicen? ¿Cómo hablan? Hablan peor que el pastor luego. Pero fíjense qué importante es entender cómo una pasión te lleva a sufrir. Porque te están diciendo, no me interesas, no quiero nada contigo. Pero a ti no te importa lo que te dicen. Simplemente quieres tener eso que tú quieres. Quieres tener lo que tú anhelas y quieres que otras vean que pudiste tener lo que tú querías. Porque hay jovencitas que dicen, todo lo que me propongo, lo consigo. Cueste lo que cueste y lo que me cueste, dicen aparte, hermano. ¿Sabe qué tremendo es eso? Que desde ahí puede uno mirar que ni siquiera tienen lo necesario para sobresalir. Como le dije, no quiero meterme con ninguna jovencita en específico, ni que las que nos ven por acá digan, ¿y qué le pasa a ese hombre? Sino simplemente le estoy dando un ejemplo de que la gente sufre porque quiere. Sufre porque quiere, y como le decía yo, es algo que yo miro hoy en día, pero continuamente en la iglesia. Por eso es necesario que entendamos que el que quiere sufrir por gusto no va a tener un crecimiento. Pero el que sufre porque así está en los planes de Dios, ese va a tener un crecimiento. Ese hombre o esa mujer van a tener un crecimiento glorioso en el Señor. Y sabe, hermano, mirando la palabra del Señor, veo que hay cosas que usted y yo necesitamos aprender a través del sufrimiento. Vamos al libro de Job, capítulo 36, versículos 15 y 16, por favor. Job, capítulo 36, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios. Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. Fíjese cómo dice. Dios usa el sufrimiento para hacernos entender.
y ahora mismo te ha librado de la angustia, te ha servido un banquete y te ha dado plena libertad. Fíjese, ¿para qué usa Dios el sufrimiento? Dígales, hermano, para hacernos entender. A ver, ¿por qué entonces las muchachitas que le platicaba yo al inicio de esto no quieren entender que no les conviene eso? A ver, si dice, te está haciendo sufrir para que entiendas que no te quiere y aferrada que me tiene que querer. A ver, yo le pregunto, ¿por qué no entiende que no hay nada positivo a través de esa persona que le está haciendo sufrir? A ver, ¿por qué no entenderlo? Porque, ¿sabe? A los jovencitos, por inexpertos, se las podríamos creer. Pero a los viejos como usted y como yo, que estamos de aferrados, dígame usted, ¿por qué no entendemos? Si se supone que ya hay madurez, si se supone que ya hay un poco más de camino recorrido. Le pregunto, a ver, ¿qué es lo que el Señor nos quiere hacer entender por medio del sufrimiento? Fíjese, dice aquí que Él te ha librado de la angustia. O sea, te quiere hacer entender que te quiere librar de las angustias que vas a pasar con esa persona. Pero uno es aferrado. Uno dice, no importa que aunque frijoles me dé, con eso soy feliz y estoy con Él. No importa que me lleve a estar en un rincón cerca del cielo, en ese cuarto que está en la azotea, si estoy con Él. ¿Verdad que no les importa? Dice, no quiero que te angusties. No quiero que estés pensando, ay, le alcanzará este mes para pagar la renta. Ay, le alcanzará este mes para comprarme las chanclas que le pedí hace 3 meses. No sé. ¿Verdad que no hay de esos aquí? No, claro que no. Pero dice aquí, quiero librarte de la angustia. Quiero librarte de que tú estés en una condición de sufrimiento, de dolor, en la cual estés padeciendo. Quiero que tú tengas libertad, dice la palabra. ¿Y sabe cuántos entendemos eso? ¿Cuántos escuchamos el consejo de alguien que nos diga, oye, pues si no te quiere, apártalo de tu camino? ¿Cuántos podríamos decir, tiene razón, voy a hacer eso que me dice? ¿O eres de los que dicen, no, qué le pasa? No, yo voy a ver cómo le hago, pero él o ella va a ser parte de mi vida. ¿Y sabe qué triste es mirar que sí se consiguen los propósitos por cualquier estratagema que haga o estrategia que ponga? Y al tiempo, mira usted cómo sufre la gente, cómo padece la gente. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de entender que si desde un principio te hacían sufrir, era señal de que te tenías que apartar de esa persona. Pero bueno, hay gente que dice hasta no ver, no creer, o necesito que me pase para ver si es cierto. Y ahí están los problemas que hay en el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, aún siendo un pueblo instruido por el Señor, todavía quiere vivir los mensajes del mundo que te dicen, pruébalo para que veas que te estoy diciendo la verdad. Y esto no es así. Dígale a su hermano, esto no es así. ¿Quieres dejar de sufrir? Entiende lo que el Señor te está diciendo. ¿Quieres dejar de sufrir? Entiende que el Señor quiere cambiar tu forma de ser. O sea, dígale a su hermano, ¿quieres dejar de sufrir? Ya deja de pensar como piensas hasta el día de hoy. Porque entonces dice aquí la palabra que el sufrimiento, hermano, dice Dios usa el sufrimiento para hacernos entender. O sea, ¿quiere decir que estamos ignorantes? Porque dice que quiere hacernos entender. Entender. A ver, dígale a su hermano, ¿entiendes? A ver, ¿qué le dijo? Le dijo que sí. Le dije, dígale ahora, ¿qué estás entendiendo? Si ya nada más te pregunté, ¿entiendes?
Porque ¿sabe qué importante es entender, hermano? Que si el Señor, como dice esta palabra, nos quiere librar de la angustia, tú y yo debemos de valorar lo que representa eso para nosotros. Alguien que vive angustiado, téngalo por seguro que va a morir enfermo. Y no estoy diciéndole una maldición ni nada, simplemente la angustia genera que nuestro organismo se vaya, hermano, afectando, se vaya dañando. Si usted está angustiado 3, 4, 5 días, hermano, empieza a venir a su cuerpo un desgaste que al rato usted dice, me quiere dar gripa, me siento como calientito, como que me quiere dar calentura. ¿Pero por qué? Si no has estado en el frío. No sé, pero me siento mal. Hermano, tu angustia genera que tu organismo resienta lo que estás pasando y empiezan a venir malestares, molestias. Pero ¿qué hay cuando la angustia permanece por años? ¿Qué hay cuando la angustia se hace presente por años y empieza a dañarnos terriblemente? Y al rato todos los males habidos y por haber, dices, yo tengo eso. Yo también siento eso. Oiga, hermana, es que fulanita se murió porque sintió unos piquetitos por acá. Ay, vamos al doctor porque yo también tengo esos piquetitos. Hermano, todo lo hace suyo. ¿Sabe? La angustia acaba a la gente. Es más, dígale a su hermano, no te angusties. No te angusties. Vive la libertad que el Señor te ha dado. Luego mire cómo le dice aquí, hermano. Dios usa el sufrimiento para hacernos entender y ahora mismo te ha librado de la angustia, dice. Te ha servido un banquete y te ha dado plena libertad. Mire qué importante es esto, porque dice que nos quiere, hermano, bendecir con un banquete. El propósito del sufrimiento es que tú sepas que no hay nada mejor que estar con Dios. No hay nada mejor que estar habitando en el Señor. Cuando tú estás confiado en el Señor, hay respuesta en el Señor. Cuando tú estás confiado en el Señor, hay bendición del Señor. Cuando tú estás confiado en el Señor, hay provisión del Señor. Pero cuando no es así, te la vives, hermano, sufriendo. Ojalá hoy se traiga, aunque sea para las tortillas. Ojalá que ahora sí consiga trabajo, porque ya estoy cansado de él. ¿Por qué sufres? ¿Por qué sufres? Tú le estás diciendo al Señor, no tengo fe en ti, Señor. Dice que va a trabajar y no trae nada, Señor. ¿Sabe qué tremendo es cuando alguien confía en el hombre? En lugar de confiar en Dios, hermano. Pero termina diciendo aquí que el propósito de este sufrimiento es que tú y yo entendamos que Él nos ha dado una plena libertad. ¿Cuántos podrían decirle al Señor, Señor, yo soy libre? Y a lo mejor, mire, el Señor nos dijera ahorita, ¿libre de qué? ¿Libre de qué? ¿Libre de qué? Dígale, del sufrimiento, Señor. Del sufrimiento. Yo ya, ¿sabes? Es más, envuélvalo y déselo al Señor como un regalo. Te regalo mi sufrimiento, Señor, dígale. Téngalo por seguro que el Señor no le va a decir, ¿yo para qué quiero esto? No. Si eso te hace libre, el Señor va a aceptar tu carga. Porque Él dice, entrégame tus cargas y yo las llevaré. Por eso es importante que tú y yo entendamos que Él quiere que nosotros tengamos una plena libertad. No una libertad a medias, no una libertad condicionada, dice una plena libertad. Por eso cuando le digo que yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es el propósito de que el pueblo sufra tanto, Señor? O es más, ¿cuál es el propósito de que yo sufra tanto, Señor? Porque ahí vamos metidos todos en el paquete que le cuento. Y el Señor me mostraba esto. Fui entendiendo que realmente no estaba el entendimiento en mi persona. Suena como a trabalenguas, ¿verdad? Pero la gente no puede decir entiendo cuando no está el entendimiento, cuando no se ha abierto el panorama, cuando no se está visualizando la realidad. Por eso cuando el entendimiento se abre, podemos mirar cómo el Señor nos permite ver
¿Cuál es el propósito de algo? En este caso, ¿cuál es el propósito del sufrimiento en la vida del pueblo del Señor? Y es que entendamos que hay propósitos de Dios para nosotros. Que nosotros llevemos a un cambio nuestra forma de ver las cosas al grado de entender el por qué estamos pasando algo como esto. Amén. Mira el segundo punto, Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48, versículos del 9 al 10. Dice la palabra del Señor: yo he tenido paciencia con ustedes. Por respeto a mí mismo, controlé mis deseos de destruirlos. Yo los limpié de su maldad por medio del sufrimiento. Y mire cómo termina diciendo: y no lo hice por dinero. Dice, mire qué importante es ver. Bueno, le estoy leyendo la versión del lenguaje sencillo. No sé si aquí le estén poniendo esa. Sí, qué bueno. Para que vea usted que realmente el Señor quiere cambiar a su pueblo por medio de una actitud que no puede ser ignorada. Todo el mundo ha sufrido, ¿a poco no? Todo el mundo ha sufrido mal de amores, como le dije hace rato, indiferencia de algunas personas, pero aquí dice: ha sufrido la maldad de otros quizá. Por eso dice: yo limpié de su maldad. Yo los limpié de su maldad por medio del sufrimiento. Fíjense cómo el Señor mira a los que son malvados y los tiene que hacer sufrir. Los tiene que hacer sufrir. ¿Sabe, hermano? Mire, ¿cuál es la maldad más grande en el pueblo de Dios? ¿Cuál es la maldad más grande? ¿Ser malagradecidos? ¿Cuál es la maldad más grande que usted considera en el pueblo de Dios? La desobediencia. ¿Sabe? Qué importante es mirar que el Señor dice que hagamos algo y nosotros primero consideramos si es viable, pero si no, hasta aquí la dejamos, Señor. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa la honra? ¿Qué significa la honra? Yo los respeto, pastor. Y no sabe hasta qué grado los respeto, pastor. Amén, qué bueno. ¿Qué más significa la honra? Me preocupo por ellos, pastor. Los llevo siempre en mi corazón, así como el escudo de mi equipo, pastor. Los llevo en mi corazón siempre, pastor. ¿Y de qué sirve que los lleves en tu corazón si ni siquiera los visitas? Si ni siquiera les ayudas, si ni siquiera les provees. Ay, pastor, pues yo tengo familia. ¿Sabes? También son tu familia. Tus padres también son tu familia. Y muchos ignoramos que, hermano, la maldad de nuestro corazón se manifiesta cuando yo sí me proveo del todo, pero a los míos, a mis viejos, no les proveo de nada, sino al contrario, dejo que su escasez siga creciendo. La maldad, hermano, del hombre se ve reflejada en muchos aspectos. Por eso dice el Señor: yo te voy a hacer sufrir por tu maldad. Y te lo estoy diciendo porque, ¿sabe? Dice, como le dije, dice la palabra que el que honra a su padre y a su madre tiene largura de años, ¿verdad? El que honra a su padre y a su madre tiene también prosperidad, dice la palabra. Y entonces, cuando los hijos somos malos, porque no llevamos a cabo la honra hacia los padres, viene el Señor a trabajar a los hijos. Viene el Señor a frenar, hermano, a los hijos en su trabajo. En lo que más, hermano, les preocupa a los hijos. ¿Sabe, hermano, que hay hijos? Me permite decir una palabra que a lo mejor no le va a ser a usted muy grata. Bueno, a lo mejor usted va a decir: pues yo que a mí ni me va ni me viene, pastor.
Pero hay hijos que son ingratos, que se les olvida que conocieron primero madre y después a otra familia. Hay hijos que, hermano, prefieren a su nueva familia que a su familia como padre y madre que les dio la vida. Y esa maldad la manifiestan. Hermano, cuando le dicen, oye, vi a tu papá, vi a tu mamá, pero mira, pues no sé, como que los vi ahí medio malones, enfermos, platiqué ahí con ellos, les dije, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Oh, pues aquí estoy mal. Pues dígale a sus hijos, sí, luego les digo. ¿Sabe, hermano? Qué triste es mirar cómo somos tan ingratos. Bueno, me voy a apuntar para que no se enojen los que dije hace rato, ingratos. Somos tan ingratos que se nos olvida que tenemos padre y madre, hermano. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces el Señor tiene que hacer que tu maldad se aparte de ti por medio del sufrimiento que vienes a pasar. Porque mire, hermano, fíjese cómo el principio de esta palabra es impresionante. Dice, yo he tenido paciencia con ustedes, dice. Por respeto a mí mismo, dice, controlé mis deseos de destruirlos. Fíjese qué tremendo es esto, hermano. Qué tremendo es cómo el Señor mira que la maldad que hay en nosotros es digna de que nosotros seamos destruidos por eso. ¿Sabe, hermano? Yo no le digo a los hijos, ve y dale toda tu quincena a tus padres. Yo no le digo a los hijos, ve y saca lo que más tienes y dale a tus padres, porque, hermano, nunca lo va a hacer alguien así. Pero será mucho bendecirlos cada mes, cada 15 días, con una parte proporcional de lo tuyo, para que ellos entiendan que hay una actitud de honra y de beneficio para ellos. No se trata, hermano, de que nosotros los tengamos, hermano, a lo mejor que a nosotros mismos, si no podemos con lo que tenemos, no podemos mantener o no podemos proveer lo suficiente, pero que miren que nos preocupamos por ellos. Que miren que en lugar de llegar a la casa y decir, ¿qué preparaste, viejito? ¿Qué preparaste, viejita, de comer? Sírveme, ¿no? Porque yo tengo mucha hambre y nada más le saco y no le doy. Pues tampoco, hermano. Tampoco, porque no es justo. Por eso dice que el Señor quiere limpiarnos de nuestra maldad. Y yo me pongo en este ejemplo, como le digo, porque es el más común, uno de los más comunes. ¿Qué hay cuando otro tipo de maldad entra en nosotros? Por ejemplo, como parejas. Cuando nuestra maldad ya rebasa los límites del respeto a nuestro compañero o a nuestra compañera. ¿Qué pasa cuando esa maldad ya está siendo, hermano, en nosotros la que manda, la que gobierna, en lugar de ser el Señor el que gobierne en nosotros? ¿Qué pasa cuando esa maldad, hermano, es a tal grado que dicen, pues si te conviene, si no, agarra tus cosas y como va, la puerta es ancha, se puede usted ir? Así como llegó, así también se puede ir. ¿Y sabe qué triste es eso? Que se pierde la honra entre ambos como parejas. Por eso la maldad que puede haber en nosotros puede ser manifiesta de muchas formas. Pero tú y yo tenemos que entender que como pueblo de Dios, el Señor nos permite los sufrimientos no para hacer más grande el problema, sino para que reflexionemos, para que cambiemos, para que nos acerquemos al Señor y le podamos decir, Señor, ¿por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué me está sucediendo esto, Señor? Y de esa manera poder ir cambiando nuestra forma de ser, nuestra forma de caminar, nuestra forma de avanzar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Tercer punto, mire, Isaías capítulo 53, versículos del 9 al 11.
Isaías 53, versículos del 9 al 11, dice la palabra del Señor: el fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie, Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver a sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Mire, fíjese cómo otra de las intenciones del sufrimiento, versículo 11 dice: después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de ¿qué? De obedecer a Dios. Mire, entonces, el sufrimiento tiene la intención de hacerte comprender el valor de obedecer a Dios. A ver, yo le pregunto, hermano, hermana que nos escucha ahí en las redes, y a usted que está aquí, yo le pregunto, ¿qué significa obedecer a Dios? ¿Qué significa obedecer a Dios? ¿Sabe que un hombre que no era parte del pueblo de Dios le dio una tremenda enseñanza de obediencia a nuestro Señor Jesús? Ese hombre que le dijo: ¿sabe? Yo sé que si usted dice una palabra, la palabra surtirá el efecto porque tiene poder la palabra. Yo soy un hombre bajo autoridad, le dijo. Cuando yo digo a alguien que vaya, va. Y cuando a mí me dicen que vaya, voy, dice. ¿Sabe qué importante es eso? Porque ni aún en el pueblo de Dios él pudo observar eso, dice la palabra. Qué importante es poder mirar que cuando nosotros no sabemos obedecer a Dios, hace ratito decíamos que uno de los problemas más grandes, ¿verdad?, del pueblo de Dios es la obediencia. Que no es nada, para nada dispuesto a obedecer el pueblo de Dios. ¿Sabe, hermano? Hay que comprender el valor de obedecer a Dios. Cuando aprendemos a obedecer a Dios, vemos que hay resultados positivos. Vemos que hay, hermano, avances en lo que estamos haciendo. Pero cuando no aprendemos la obediencia a Dios, frenamos lo que estamos nosotros, hermano, desarrollando para el Señor. Yo le pregunto, muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, hoy algunos lo desarrollan, hemos servido a Dios. Hemos dicho: yo le sirvo a Dios. Y sabe, hermano, ¿hasta dónde podemos entender que el servicio a Dios es obediencia? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde debo de entender que si yo decidí por medio de la obediencia hacerme parte del pueblo que sirve a Dios, hasta dónde, hermano, queda mi entendimiento de que a mí, si se me pega la gana servir, vengo, y si no se me pega también, ¿eso es de Dios o no es de Dios? Yo le pregunto, porque sabe, dice aquí, hermano, hay que hacerte comprender el valor de obedecer a Dios. Dice la palabra del Señor que el Señor salió a hacer una contratación para la viña. El Señor de la viña salió a contratar viñadores. El viñador que ha sido contratado tiene la obligación de desarrollar el servicio para el cual ha sido contratado.
y tiene la obligación de desarrollarlo en el tiempo que está contratado. ¿Cierto o no? Entonces, yo quiero preguntarte algo muy importante el día de hoy. ¿Por qué nosotros le ponemos día a nuestro servicio? Y el día que le ponemos no venimos. ¿Qué es lo peor de todo? Es que este día yo sí puedo. Yo sí puedo. Cuenta conmigo, Señor. Adelante. ¿Ya cómo se trata? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto va a...? Amén. Cerramos el contrato, Señor. Y el día que te toca trabajar en la viña, no llegas. Ay, pastor, si estaba lloviendo. Ay, pastor, si no pasaba el taxi. Ay, pastor, si no tenía para el pecero. Ay, pastor. Ay, pastor, ¿qué? Dígale a Dios. Pastor, ¿qué culpa tiene? Yo le pregunto. Si el que te contrató para viñar fue el Señor, no el pastor. ¿Sí me entiende o no? Pero yo aún así obedezco a Dios. Señor, déjame servirte. Padre, mira, dame el mejor trabajo, con el mejor tiempo, para poderte servir, Señor. Quita todos los estorbos y yo te voy a servir. Y te da el mejor trabajo, y te lo da con el mejor tiempo, y tú no le cumples a Dios. Es que la verdad, estoy cansado, estoy cansada. Mucho el trabajo que hago, mucho lo que tengo que desarrollar. ¿No le pediste el mejor trabajo? ¿No se lo pediste con el tiempo para poderle servir a Dios? ¿Por qué te quejas ahora si es cansado o no? Tú no le dijiste, dame el mejor trabajo y que sea el más descansado, Señor, para llegar a rascarme la panza, Señor, para llegar a estar chateando, para estar en el Face, Señor, y ya cuando sea la hora de salida, gloria a Dios porque me dejan salir media hora antes, Señor. ¿Verdad que no le dijiste así? Tampoco te lo iba a dar el Señor, porque Él es responsable, dice la palabra. Por eso, mire, qué importante es entender que el Señor nos hace por medio del sufrimiento, entender que debemos de valorar la obediencia a Dios. Dice la palabra que si tú te contratas en un lugar, sirvas como si lo estuvieses haciendo para el Señor. O sea que si te cargan la mano, no te quejes, porque es el Señor el que te está cargando la mano. Ay, Señor, pero es que me hace sufrir. Sí, soy yo el que lo permitió, para que valores, dice, la obediencia. Para que valores que si te dicen hazlo, hazlo y no estés rezongando, hombre. Pierdes más tiempo rezongando que si lo haces más rápido, hombre, ya. Porque sabe usted que, hermano, hasta en las mejores familias pasa esto, que usted le dice, haz esto. Ah, ¿yo por qué? Que quién sabe qué. Y empiezan con una letanía como de 15 minutos, pero terminan haciéndolo. Y si hubieras empezado 15 minutos antes, hubieras acabado antes. De todos modos lo tiene que hacer. Pero sin embargo, la obediencia a Dios la estamos dejando a un lado. ¿Cuántos obedientes a Dios hay aquí? Tú los oíste, Señor. Solo tú, Señor, los oíste. Yo cerré mis oídos, Señor. De verdad es importante obedecer a Dios. Obedecerlo en todos los aspectos. No en lo que a nosotros nos agrade nada más. ¿Sabe qué importante es entender, hermano, que un evangelio tiene la intención de enseñarnos, de llevarnos a un cambio, de llevarnos a dejar atrás una forma de vivir que no nos ha permitido crecer o desarrollarnos? Por eso, mire, cuando el Señor Jesús llega a la tierra, empieza a obrar de una forma poderosa. Desde que Él está en el vientre de su madre, empieza a trabajar en los vientres maternos, ¿se acuerda?
cómo empezó a trabajar en el vientre de la madre de Juan. Y empieza a trabajar, hermano, el evangelio en el vientre de nosotros, para que empecemos a tener una formación que nos lleve a tener una identidad en el Señor. Pero si no hubiese en nosotros la actitud de obedecer, ¿cómo nos podría formar esto en el Señor? Aquí no se trata de que, como dijeron algunos, y está escrito en la Biblia, para que no diga dónde, porque no lo traigo ahorita visto aquí, pero me acuerdo bien que dice la Biblia. Hermano, unos decían mi evangelio, el evangelio de Pedro, el evangelio de Juan, el evangelio de Pablo. ¿Sabe qué tremendo es eso? Porque entonces quiere decir que estaban formando hombres conforme a la imagen de ellos, no a la imagen del Señor. Por eso cuando llega el Señor Jesús, hermano, y lo oyen los discípulos de Juan, se asombran por lo que oyen. Porque Juan les estaba enseñando a ser como él. Y cuando oyen a Jesús les enseña algo diferente. Les enseña que había una visión diferente. Les enseña que había una convocatoria para ser parte del reino de Dios, para llevar a cabo, hermano, un evangelio que atrajese o que pescare hombres, para que eso creciera y se le diera forma al evangelio del Señor. Era obediencia la que ellos escuchaban cuando Jesús le decía a sus discípulos, vengan y hagan esto. Se asombraban por lo que veían. Pero ¿sabe que es más fácil contaminarse en lo negativo que en lo positivo? Porque cuando Jesús le dice a sus discípulos, denles ustedes de comer a ellos, ¿qué hacen los discípulos? ¿Corren inmediatamente a darles de comer o empiezan a cuestionar? ¿Cómo habremos de darle de comer a tantos? Tanto dinero, llevaba hasta matemáticos el Señor, que le cuento. No sé si traían a la caja registradora a los hermanos, porque decían, tanto no alcanzaría para darles. Judas, ¿cuánto traes en la bolsa? Tanto. No, hombre, no, yo ya no saco más, Señor Jesús. No alcanza para todos. ¿Y sabe qué tremenda es la desobediencia? Porque tiene que venir en la enseñanza del Señor Jesús por medio de alguien que ni siquiera era discípulo de Jesús, por medio de un niño. Y dice la palabra que de quién es el reino de los cielos. Un niño fue a ser el ejemplo para poderle dar a tantísimos el alimento. Este tiene unos peces y tiene unos panes, Señor Jesús. ¿Cómo lo mira, Señor? Solamente trae 5 piezas. ¿Cómo va a alcanzar, Señor? Y empieza Jesús, hermano, a mirar que la desobediencia trajo consecuencias. Y fue obediente al mandato de su Padre. ¿Qué dice la palabra que hacía Jesús? Yo solamente les comparto lo que oí de mi Padre. Yo no les comparto otra cosa que no haya visto en mi Padre. Y si es necesaria la multiplicación de esto, Padre, multiplícalo, por favor. ¿Sabe qué grado de obediencia es eso? ¿Sabe qué grado de obediencia debiésemos de manejar usted y yo? ¿Tienes fe? Sí. Amén. Muéstrame tu fe. Ay, pastor, es que me da pena, pastor. Es que me chiveo, pastor. No. Mejor ore usted, pastor. La fe es obediencia. Porque el Señor dijo, al que cree todo le es posible. Creo, Señor. Le dijo a ese padre, si tú crees, todo es posible. Y ese padre entendió, obediente a la fe. ¡Wow! Y recibió lo que buscaba.
¿Cuántos de nosotros podríamos decirle al Señor, Señor, quiero aprender el valor de obedecerte? Quiero aprender el valor de obedecerte y de salir adelante. Mira, Señor, se acaba un año y yo quiero comenzar un año en obediencia. Que la gente que me conoce vea que soy una mujer, que soy un hombre que sabe valorar tu palabra y que sabe ser obediente también a tu palabra, Señor. ¿Sabe qué importante es ser el testimonio vivo del Señor aquí en la tierra? Qué importante es que tú puedas decirle a otros, esto que soy es porque el Señor lo ha hecho, no por mí. Es porque el Señor me ha dado esa gracia, me ha bendecido y me ha hecho saber el valor de obedecer a Dios. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien le podría dar un aplauso a nuestro Señor, hermano? Y hacerles saber que vamos a valorar su palabra y que vamos a obedecer su palabra. Amén. Gloria a Dios. Mire, vaya conmigo a Lamentaciones capítulo 1, versículos del 11 al 13, por favor. Dice la palabra del Señor. El pueblo entero llora y anda en busca de pan. Con tal de seguir con vida, cambian sus riquezas por comida. Llorando le dicen a Dios, mira cómo nos humillan. Todos ustedes que pasan y me ven, ¿por qué gozan al verme sufrir? ¿Dónde han visto a alguien que sufra tanto como yo? Cuando Dios se enojó conmigo, me mandó este sufrimiento. Intensa lluvia de fuego ha enviado Dios sobre mí, mis huesos se han quemado y siento que me muero. Dios me cerró el paso y me hizo retroceder. Me dejó en el abandono. Mi sufrimiento no tiene fin. Fíjese, hermano. Dígale a su hermano que tu sufrimiento cumpla su propósito. A ver qué le dice. Que tu sufrimiento cumpla su propósito. ¿Cuál es el propósito de este sufrimiento? Dígale a su hermano, el hacerte retroceder. ¿Pero retroceder en qué? ¿En el avance con el Señor? Jamás, dígale a su hermano, jamás. En tus actitudes personales, amén, puede ser una. En tu forma de ser fuera del orden del Señor, amén, puede ser otra. ¿En qué tenemos que retroceder tú y yo? Por causa del sufrimiento. Por causa del sufrimiento, ¿en qué tendríamos que retroceder? ¿Cuántos sufren y oran? ¿Cuántos sufren y claman? ¿Cuántos sufren y a pesar de su sufrimiento permanecen de pie con el Señor? ¿Qué pasa cuando tu sufrimiento te hace pensar que ya no tiene caso seguir en las cosas del Señor? ¿Qué pasa cuando te hacen sufrir en la iglesia más de lo que tú puedes soportar? Porque así decimos nosotros como hombres, ya no puedo soportar esto, Señor. No, ya no aguanto, Señor, no, ya. Ya basta, no. ¿Qué se cree ese hombre? ¿Qué se cree esa mujer? No, ya no, Señor, ya no aguanto. Esto fue lo último que le podía yo soportar, Señor. Wow. Yo me imagino que cuando alguien está así en esa melancolía, en ese sufrimiento, en ese dolor, o en esa actitud, hermano, diciéndole a Dios, de este lado y de este lado hay ángeles y viéndose cada uno y mirando al Señor y por respeto no se ríen. Míralos nada más, Señor. Qué decepción, Señor. Tú que los hiciste, tus seres favoritos, mira cómo te hablan, Señor. Un poco menor a nosotros los hiciste, pero consentidos tuyos, Señor. Son los que van a habitar el reino que va a descender. Son los que van a participar de tus bendiciones. Son los que van a estar en tu presencia. Son los que van a llenarse de ti, Señor. Fíjese qué tremendo.
Y todavía somos los más pocones. Nos quejamos, sufrimos, lloramos. Nuestro sufrimiento no tiene comparación con ninguno. No, Señor. Si a ella le pasara esto, ni lo aguanta, Señor. Ay, Santo Padre. ¿Verdad? ¿Así decimos o no? Dígale, hermano, no retrocedas. Por muy dura que veas la situación, sigue avanzando. Si te gritaron, sigue avanzando. Si te dijeron usted no sirve para esto, sigue avanzando. No retrocedas. Demuéstrales que tú tienes la capacidad para seguir adelante. No, pastor, no, ni aunque usted ore por mí voy. No, si no entiende la voz de Dios, menos la del pastor. Es hombre, ¿quién es el pastor? Para que tú digas, si usted ora por mí, lo hago. Pastor, ¿quién es el pastor? ¿Quién es el hombre? Para que te haga ver que tienes que continuar. Si el que lo debe de hacer es el Señor por medio de su palabra. Por eso tú y yo tenemos que entender que fuimos llamados con un propósito de parte del Señor. Y yo no me puedo echar para atrás en las cosas de Dios. En las que sí me voy a echar para atrás es en las cosas carnales. En aquello, hermano, que me hace sufrir. En aquello que me daña. En aquello que no me da pauta para poder un día ser alguien espiritual, hermano. ¿Sabe qué importante, hermano? Es cuando Pablo, hermano, yo me imagino que Pablo ese día estaba muy enojado, hermano. Cuando le dice a esos Gálatas insensatos. Yo pienso que Pablo, hermano, ese día estaba, mire, con el pH hasta acá arriba, hermano. Estaba pero tremendo Pablo, que dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los idiotizó? Perdón, ¿quién los hipnotizó? Perdón. Es que en una de las versiones dice, ¿quién los hipnotizó? ¿Sabe qué tremendo es eso? ¿Cómo estaría Pablo para expresar en ese momento, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora terminan en la carne, les dice? Qué tremendo, hermano. Que yo me imagino que Pablo de veras, hermano, no agarró el cinto para cuerearlos, solo porque eran muchos. Solo porque eran muchos, hermano. Pero qué tremendo es que la gente retroceda de las cosas de Dios, de lo espiritual a lo carnal, en lugar, hermano, de avanzar hacia lo espiritual. Muchos de nosotros no retrocedemos de lo que nos daña, de lo que nos afecta. ¿Por qué no retrocedemos de nuestros pensamientos que estorban para seguir avanzando? Le pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué dejamos que sigan avanzando esos pensamientos? ¿Por qué nos hemos conformado? ¿Sabe, hermano? Le voy a decir algo. ¿Por qué el pueblo de Dios se ha vuelto tan insensible? ¿Por qué? ¿Qué necesita el pueblo de Dios que le pase para que la sensibilidad venga nuevamente a su vida? ¿Qué necesita? Se ha vuelto insensible a lo que está pasando, hermano. Se ha vuelto insensible a lo que se mueve a su alrededor. Se ha vuelto insensible de tal manera que, hermano, de verdad, si no ponemos atención, el Señor se va a apartar de nosotros. Al Señor le va a ser más fácil decir, Moisés, venga para acá usted. Y los demás, Señor, ¿cuáles? Pero todos es, ¿cuáles, Moisés? ¿No fue lo que le dijo el Señor a Moisés? Moisés, ven. No, Señor. Espérame, Señor. Mira, puede haber un cambio en ellos, Señor. Pueden cambiar, pueden corregir. De veras que Dios es bueno, porque si hubiese sido Carlos, le hubiera dicho, ay, Moisés, ¿qué no miras lo que tienes? Estos nunca van a cambiar. Eso es algo muy fuerte.
Porque se ha perdido la sensibilidad en Dios. Y se está viviendo una insensibilidad tal que el mundo o la iglesia está retrocediendo a sus orígenes del mundo, hermano. Hoy el mundo dice, vámonos a cotorrear, ¿no? ¿Por qué los cristianos no pueden cotorrear? Dígale, porque no somos cotorros. Así de fácil. ¿O no? ¿Por qué nos gusta meternos donde no? Usted tiene identidad de paloma. ¿Qué se mete a la jaula de los cotorros? A ver. Yo le pregunto. Necesitaremos del cotorreo del mundo para gozarnos, para divertirnos o para sentirnos felices, le pregunto. Ay, pastor, es que no hay nada como una buena salsa, pastor. Una buena cumbia, pastor. Hombre, pastor. Cuando alguien le diga, no hay nada como una buena salsa, una buena cumbia, dígale, ahora sé dónde está tu corazón. Ay, pastor, era una bromita. No. Dígale, con el Señor no hay bromitas. Con el Señor se es o no se es, dice la palabra. Un aplauso fuerte a nuestro Señor, hermano. Y mire, voy a terminar con esta palabra. Daniel capítulo 12, versículos del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: yo oí lo que el ángel dijo, pero no entendí nada. Por eso le pregunté, mi Señor, y después de que haya pasado todo esto, ¿qué sucederá? El ángel me contestó, a ti, Daniel, te toca llevar una vida normal. Nadie debe saber nada de todo esto hasta que llegue la hora final. Muchos van a sufrir por todo lo que te he dicho, pero después de ese sufrimiento serán, dígale a su hermano, mejores personas, dice. La gente malvada seguirá siendo malvada y no se dará cuenta de lo que estará sucediendo, pero los maestros sabios sí se darán cuenta de todo. Mire, hermano, que tu sufrimiento cumpla su propósito, hermano. ¿Sabe? Nadie va a creer de verdad que el sufrimiento busca hacer de ti una mejor persona. Nadie va a decir, no, pastor, al contrario, entre más sufro, mi lenguaje cambia más y más, pastor. No, pastor, ¿cómo cree usted que si yo estoy sufriendo voy a decir, gloria a Dios por este sufrimiento, Señor? Gloria a Dios porque sé que todavía falta más, Señor. ¿Verdad que no? No, hermano. El que está sufriendo, lo que menos tiene en su corazón son palabras de agradecimiento. Pero sin embargo, dice aquí la palabra, que el sufrimiento tiene la intención de hacerte una mejor persona. ¿Cómo poder entender esto? ¿Cómo poder entender esto de que yo, si sufro, debo de buscar ser una mejor persona? ¿Cuántos de nosotros en nuestros sufrimientos habremos hecho o habremos dicho quizá palabras que no han sido gratas? En lugar de reflexionar, en lugar de valorar que debemos de cambiar. ¿Por qué le digo esto? Un enfermo que sufre por alguna enfermedad terminal, por algún mal de estos que, hermano, te sentencian a muerte. Un enfermo con ese mal, por lo regular usted mira que se hacen más huraños, se hacen personas negativas, que cuando alguien les dice, estamos orando por ti,
Estamos confiando en el Señor. Sus palabras no son palabras sinceras, sino que son palabras, hermano, que quizá por no molestarte te dirán gracias, pero que su expresión te demuestra todo lo contrario. Pero ¿qué hay cuando la persona te dice: a mí no me hables de tu Dios, a mí no me digas de ese Dios que me tiene aquí postrado, a mí no me digas de ese Dios que me enfermó? Y tú miras que su amargura es tal que no alcanzan a comprender que Dios no los enfermó, que Dios no los tiene postrados ahí. No alcanzan a entender que si ellos recapitularan, verían que ellos mismos generaron su desgracia, que ellos mismos generaron esa condición por causa de su estilo de vida. Pero para muchos es inconcebible el decir: yo tuve la culpa. No. Buscamos a alguien a quien echarle la culpa. Y cuando el corazón está resentido, no hay mejor personaje para echarle la culpa que Dios. Si Dios existiera, no pasaría esto. Si Dios existiera, yo estaría sano. Si Dios existiera, no habría maldad en el mundo. Y todas las justificaciones que el hombre pueda decir son solo esto: justificaciones para no reconocer que su sufrimiento tiene la intención de cambiar su forma de ser. Cuando encontremos de verdad a alguien que en el sufrimiento que haya padecido nos pueda decir: yo antes fui esto, ahora soy esto, gracias a Dios, podrás mirar que el sufrimiento logró hacerle una mejor persona. Conocerás a lo mejor gente que el Señor ha sacado de las drogas, gente que ha rescatado de una enfermedad que traía del mundo y que hoy en día pueden decir: gracias a Dios, hoy soy diferente y hoy puedo hablar diferente. ¿Por qué? Porque el Señor hizo el milagro en mi vida. Es algo que nosotros necesitamos entender. Ser mejores personas por causa de un sufrimiento cuesta trabajo entenderlo, pero si lo queremos vivir, lo podemos vivir, porque el que hará la obra será el Señor. Cierre sus ojos, por favor.